Buenas noches. Ustedes son muy generosos en el recibimiento, en sus palabras. Muchísimas gracias. El día de ayer me tocó estar en la mañana en la iglesia de Miraflores y en la noche en San Felipe. Y me preguntaban los pastores, que son jóvenes evidentemente, cómo llegué al ministerio, cómo ha sido el ministerio y por qué sigo sirviendo cuando ya debería estar jubilado. En realidad todavía no estoy jubilado. No sé si no me quieren jubilar o qué está pasando, pero la cosa es que sigo sirviendo al Señor todavía en ese cuerpo pastoral de mi iglesia. Y digo mi iglesia porque imagínense, yo llegué hace 53 años. Hace 53 años llegué a la Alianza cuando tenían 40 personas. Y de haber visto, y yo considero que el ministerio que yo he desarrollado es como un niño que está un poco desorientado por ahí, y el Señor Jesús me dijo: hey, psst, ven, quiero que tú veas lo que yo puedo hacer. Y eso ha sido el ministerio. El Señor me llamó para que yo fuese un testigo de primera mano. Hoy la iglesia es una iglesia que está siendo dirigida por mi hijo Daniel. Daniel lo he tenido 20 años en el cuerpo pastoral. Mis últimos 5 años estaba orando junto con mi esposa, pidiendo que aquel que me va a suceder sea 10 veces mejor que yo. Y esa ha sido nuestra oración. Y cuando el Consejo Directivo Nacional dijo que Daniel Alcántara se encargue de la iglesia, mi hijo lloraba y decía: papá, yo te he escuchado orar. Que el que venga para sucederte sea 10 veces mejor que tú. Y yo no soy ni siquiera la mitad de lo que eres tú. Yo le dije: hijo, yo fui peor. Porque entré sin estudios teológicos para dirigir la iglesia. Y en el camino me fui formando. Y el Señor ha sido tan generoso. Hoy día la iglesia es una iglesia de alrededor de 1,400 personas, con niños obviamente. Tenemos 10 iglesias hijas que el Señor nos ha permitido ver, fundar. Así que les decía a estos pastores jóvenes: estoy demasiado endeudado con Dios, demasiado. No sé cómo pagarle. Así que si me piden ir a la punta del cerro a predicar, yo voy a ir ahí. Y si voy a ir o me piden que vaya al valle más profundo, voy a ir al valle más profundo. Porque la dignidad de aquel que te llama es demasiado grande. Mis amados, no me voy a pasar la noche aquí contando mi testimonio. Les voy a rogar que abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 13. Quienes dirigen Net Global han dividido Hechos capítulo 13, no sé en cuántas partes, pero me pidieron que yo tocara solamente la primera parte del capítulo 13, versículo 3, solamente la primera parte. Y dice Hechos 13, verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, y eso es todo. Así que yo me voy a pasar la noche aquí repitiendo esta frase hasta que llegue el tiempo que tengamos que salir. Yo decía: Señor, ¿y qué voy a decir de estas 3 palabras? Sin embargo, creo que don Miguel Núñez y quien eligió el video, que seguro ha sido el pastor, ha sido muy pertinente para lo que voy a decir esta noche. Así estamos en la oración. Tengamos en este momento precisamente una palabra de oración. Padre, qué lindo es llamarte Padre. Qué precioso es tu nombre. Qué grande y qué majestad tienes tú, Señor. Muchísimas gracias por habernos llamado al ministerio. Muchísimas gracias por habernos dado esa oportunidad de ver lo que tú has hecho,
en diversos ámbitos, en diversos lugares. Gracias por manifestarte de una manera clara en nuestra vida. Te amamos y bendecimos esta noche y te pedimos que nos des de ti, que tu grande gracia esté destilándose esta noche en nuestras pobres y necesitadas vidas. Que esa misericordia tuya, que es infinitamente grande, permee nuestras vidas, nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una iglesia que ora es el tema de esta noche. Ahora, decir que una iglesia que ora resulta algo paradójico, hermanos. Algo contrario a la lógica, porque se supone que si es una iglesia, evidentemente tiene que orar. Pero resulta ser que, como dijo don Miguel Núñez, nos hemos olvidado de la oración. Acudimos a como si fuéramos nosotros autosuficientes para lograr todo sin la participación del Señor. Y no es así, mis amados. No es así. La iglesia de nuestro tiempo acusa ciertas diferencias con la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Y evidentemente también acusa diferencias con aquella iglesia que fue el paradigma de las misiones de todos los tiempos, como fue Antioquía. La iglesia del siglo I era una iglesia de victorias constantes y de progresos continuos. El libro de los Hechos está lleno de eventos y lleno de cosas maravillosas, majestuosas, grandes, nunca vistas, de lo que logró la iglesia. ¿Dónde radica la diferencia entonces entre esa iglesia del primer siglo y nuestras iglesias de este tiempo? En una sencilla frase: esa iglesia sí que era una iglesia que oraba. Fíjese, apenas Jesús asciende, mire conmigo Hechos capítulo 1 y el verso 14. Usted se va a percatar ahí lo que dice: todos estos, refiriéndose a los discípulos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, tempranamente, cuando la iglesia todavía ni siquiera había nacido, mis amados. La iglesia nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y en el capítulo 2 usted puede leer en ese versículo que ha sido materia de tanto estudio, el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí radica la clave en qué se basa una iglesia, en qué se fortalece una iglesia y sobre qué cimientos tiene que ser levantada una iglesia. Y nos menciona 4 columnas, 4 pilares sobre la cual reposa y descansa la iglesia. Número 1, la doctrina. Número 2, la comunión o compañerismo entre los hermanos. Número 3, dice el partimiento del pan o la Santa Cena. Y número 4, la oración. La oración. Por eso es que podemos ver rápidamente en Hechos capítulo 12, si usted lo ve ahí, si tiene abierto su Biblia, en Hechos capítulo 13, al frente nomás está el pasaje cuando Jacobo fue muerto y Pedro encarcelado. En ese capítulo 12 de Hechos, el versículo 5, dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Hermanos, sucedían cosas en ese tiempo que la lograban a través de la oración que no se logra ahora. Cuando Pedro es liberado de manera maravillosa, milagrosamente, y va y toca la puerta, la chica que sale a abrir, se vuelve y dice: ¿es Pedro? No, no puede ser Pedro, si Pedro está preso. Y era Pedro. ¿Qué está pasando, mis amados hermanos, ahora? Es totalmente diferente. En aquel tiempo,
La oración, mis amados, era una práctica ineludible. Era una práctica inevitable. Todos tenían que doblar sus rodillas. Pero ahora, mis amados, la oración se torna en una práctica esquiva. Unos lo hacen y otros no. La tecnología ha suplido la oración. Pensamos y creemos que nuestro razonamiento es más importante que la oración. Este tema, mis amados, no pretende otra cosa, sino que hacernos volver precisamente para rescatar el rol que tiene la oración y el ayuno, precisamente en esa tarea del quehacer misionero. Por eso vamos a mirar este tema solamente en dos partes. Una iglesia que ora tendrá que ser, en primer lugar, una iglesia que está dispuesta a obedecer. Porque es imprescindible que estemos en sintonía con Dios si es que vamos a lograr algo de parte de Dios. Y en segundo lugar, una iglesia que ora está preparada precisamente en ayuno y oración. ¿Para qué? Mis amados, para ver precisamente cómo se confronta la situación aquí en esta tierra. Porque hay que pensar que todavía no estamos en el cielo. Estamos en esta tierra donde el Señor nos ha dejado con una misión para todos, no solamente para los pastores. La gran comisión es para usted y para mí en la misma medida, en la misma medida. Entonces veamos, en primer lugar, es una iglesia que está dispuesta a obedecer. Fíjese cómo empieza este verso 3, con una palabra que dice entonces. Y yo le pregunto al texto, ¿entonces qué? Si usted se puede percatar, esta palabra es un enlace, es una conexión entre el versículo 2, donde el Espíritu Santo está dando una orden, y el versículo 3, donde lo están despidiendo los misioneros. Entonces es una palabra importante. Es importante porque cuando usted, por ejemplo, le dice a su hijo, mira hijo, tú ahora tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué? Ya te expliqué. Entonces hay que obedecer nomás, papá. Hay que obedecer, pues, hijo. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra aquí. Ahora, esta palabra ha sido puesta en dos interpretaciones. Uno, que tiene que ver con su determinación. Y otro, su inmediatez. ¿Por qué decimos su determinación? ¿Qué es una determinación? Es una iniciativa. Es una decisión. Es una resolución. Mis amados, ningún proyecto espiritual tendrá éxito a menos que seamos personas determinadas. Cuando el pastor llama a una persona para encargarse de algún ministerio y la persona está dubitativa y dice, bueno, puede ser, pastor, déjeme orar. Estoy seguro que no va a orar. Porque si va a orar, el Señor le dice, mira, te estoy dando la oportunidad. Una de las cosas que he valorado tanto a través de tantos años en el ministerio es el privilegio que el Señor me ha dado de ser un testigo, como dije, de primera mano de lo que Él puede hacer. Porque el Señor pudo llamar a otros y a mí dejarme de lado. Pero al Señor le plugo llamarme. Y en eso le bendigo a Dios y le agradezco, por supuesto. Mis amados, tenemos que ser personas determinadas, que tomemos la iniciativa que otros están ignorando, que tomemos la decisión de obedecer al Señor, de que tengamos la resolución de poner las manos a la obra. La iglesia de Antioquía era un ejemplo para su tiempo y un paradigma para las demás generaciones. Hace muchos años, cuando vino a Perú un estudio que se llamaba Bill International, que después se llamó en Perú EdBill, que yo considero es de los estudios lo más acabado. Excelente, excelente. Invitaron a 6 pastores para ir a recibir el primer curso en la ciudad de Ames, en el estado de Iowa, en los Estados Unidos. 5 eran de Lima
y yo tuve el privilegio de ser el único de provincia que fui a esa capacitación. Y cuando se habló ese primer día nomás de la iglesia de Antioquía, créame que mi corazón palpitaba más fuerte. No soporté, me salí de ahí y me fui a mi dormitorio a orar de rodillas y decir, Señor, yo quiero una iglesia así como la de Antioquía. Una iglesia que mande misioneros, una iglesia dispuesta a hacer la obra. Qué linda es una iglesia como la de Antioquía. Y mis amados, ¿qué pastor no anhelaría tener una iglesia obediente, determinada, dispuesta, decidida a orar para que los planes de Dios se cumplan a cabalidad? Esta iglesia, mis amados, era una iglesia privilegiada. ¿Y por qué era privilegiada? Mira, en primer lugar, un gran equipo pastoral compuesto por 5 líderes. Versículo 1 y 2, ahí está. 5 líderes connotados. 2, dice que estaban ministrando y ayunando. La palabra ministrar significa servir al Señor. Sirviendo sí, pero también rogando, buscando la dirección del Señor. Porque mis amados, el ministerio tiene que ser como el maná, que es para el día, para el día, para el día. Yo no puedo vivir en el pasado. Está podrido el pasado, como el maná. Yo tengo que mirar para arriba de dónde viene el pan de cada día para poder ofrecer a la congregación. Mis amados, esto es lindo ver en esta iglesia. Gran equipo pastoral, ministrando, como digo, sirviendo al Señor, sí, pero buscando también la dirección del Señor. Eso permitió que el Espíritu Santo hablara. Mire, qué privilegio. Ya no los pastores, ya no el liderazgo, sino el Espíritu Santo, hablando a la iglesia. Y por eso el verso 3 dice, entonces, es decir, entonces, ¿qué hacemos? Ya los planes de la iglesia habían sido escuchados por Dios. Ya la voluntad del Señor había sido manifestada. Ahora entonces le tocaba a Bernabé y a Saulo, tenían 2 alternativas: ser obedientes o ser desobedientes. Y eso pasa con todos y cada uno de nosotros. El Señor ya no... Hay personas que dicen, pastor, usted me está pidiendo tal cosa, déjeme orar. ¿Cómo voy a pedir que voy a orar para cumplir la gran comisión si el Señor ya lo ha dicho? Hay momentos que no es necesario orar, sino que hay que hacer, hay que obedecer. Hay que obedecer. Sencilla. Cuando Dios lo ha dicho ya, hay que obedecer, nada más. Por eso aparecerá una frase ahí que dice, cuando las prioridades están claras, la determinación es fácil. Si tú tienes claras, por supuesto tus prioridades, determinar es fácil. Pero en segundo lugar, esta palabra entonces nos habla del tiempo, de la inmediatez. Mira, entonces está en conexión con la dirección que está imprimiendo el Espíritu Santo en el versículo 2 y el tiempo de espera que tenía que aguardar Pablo y Bernabé. ¿Cuánto tiempo? Mira lo que dice ese versículo 2. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El tiempo de espera. Dice ahí el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, los despidieron. ¿Cuánto tiempo después salieron? Inmediatamente. Apenas habló el Espíritu Santo, inmediatamente fueron despedidos. La obediencia a la voluntad de Dios es una característica del liderazgo del siglo I. Alguien me ha preguntado en la iglesia muchas veces, pastor, ¿cuál será la señal más distintiva de un discípulo? Yo le dije, la obediencia. La obediencia. Porque si quieres ser discípulo del Señor, tiene que obedecer.
La palabra viene de la época del Renacimiento, cuando los pintores tomaban personas con habilidades para aprender a pintar. Entonces decían, estos son los discípulos de Leonardo, estos son los discípulos de Miguel Ángel, estos son los discípulos de fulano, de sutano. Y entonces pintaban a la manera, decían en el italiano, a la manera, a la forma, al estilo de su maestro. Y pues nuestro maestro, el Señor Jesucristo, obediencia sin lugar a dudas. Por eso varias veces el Padre tuvo que decir, este es mi Hijo muy amado, en quien mi corazón está plenamente complacido. A Él oíd, a Él escuchar. ¿Cómo sabemos de que la obediencia fue precisamente una característica del liderazgo del siglo I? Voltea un par de hojas en tu Biblia, en Hechos capítulo 8 y el verso 26. Y te vas a encontrar con la historia de Felipe y el etíope. Y mire ese verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe estaría desocupado. Felipe no tendría nada que hacer, que viene y le dice, mira, ¿sabes qué? Deja aquí todo y vete allá al sur, a un camino que por si acaso es desierto, no hay nadie. Felipe en ese momento estaba conduciendo un avivamiento, mis amados. Por cientos la gente se entregaba. Había sanidades, había liberación de espíritus. Estaba conduciendo lo que han llamado los historiadores y los teólogos el avivamiento samaritano. Él estaba conduciendo esa campaña evangelística que por cientos se entregaba. Él hubiera parado al ángel y le hubiera dicho, ángel, un momentito, dile al Señor a quien te ha mandado que estoy muy ocupado. ¿Cómo voy a dejar de predicar la palabra para ir al sur, a un camino donde no hay nadie, es desierto? Discúlpame, estoy muy ocupado. Pero mira el verso 27 lo que dice. Entonces él se levantó y fue. Él se levantó y fue. Si Felipe hubiera sido un hombre de nuestro tiempo, hubiera sido muy pragmático. Y hubiera dicho, Señor, el pragmatismo es una corriente filosófica que dice que hay que hacer lo que funciona. Señor, si estoy predicando en Samaria y esto está funcionando, acá nomás me quedo. Pero gracias a Dios que Felipe no era un hombre pragmático, era un hombre obediente. Y cuando un hombre es obediente, ya no es necesario los ángeles. Mira más abajo conmigo en ese verso. A ver, verso 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ya no hay el ángel. Está el Espíritu Santo hablando con él. Ese es el ministerio, mis amados. Ese es el ministerio. Que cuando Dios manda un emisario y tú le obedeces, ya no es necesario el emisario. Dios comienza a tratar contigo porque dice, este es un hombre, esta es una mujer que obedece. Obedece a mi palabra. No a criterios personales, sino a la palabra de Dios. Una iglesia obediente es una iglesia determinada, decidida, que no demora los planes del Espíritu Santo y que obedece la palabra de Dios y obviamente la gran comisión. En segundo lugar, amados, es una iglesia que está preparada. Fíjese lo que dice este corto texto que me han encomendado. Entonces, palabra que usted lo conoce mejor que yo ahora, habiendo ayunado y orado. Una iglesia preparada es aquella que sin lugar a dudas practica las disciplinas espirituales, como la oración, como el ayuno. El ayuno y la oración son imprescindibles en la tarea misionera. Pregúntale a cualquiera de los misioneros. Pregúntale a cualquiera de los misioneros.
Tienen que orar y ayunar, por supuesto. ¿Por qué, mis amados, el ayuno y la oración son imprescindibles? Por 3 razones fundamentales. Número 1, nos dispone para hacer la voluntad del Padre. Número 2, porque nos permite alterar el curso de la historia. Y en tercer lugar, porque nos permite obtener recursos espirituales para la tarea encomendada. Vayamos primero con esta. Nos dispone a hacer la voluntad de Dios. En este pasaje de Hechos, el capítulo 13 que me ha correspondido, versos 2 y 3, se menciona 2 veces la palabra ayuno. Fíjate, 2 veces ahí. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les despidieron. Mira si no será importante. Estos 2 versos indican que, en primer lugar, la iglesia en su totalidad tenía la práctica frecuente de orar y ayunar. Pero no solamente la iglesia, el liderazgo en general. ¿Cuántas veces oramos como líderes? Estaba leyendo un libro precisamente sobre la oración. Y decía, por ejemplo, que una maestra de escuela dominical oraba por todos sus alumnos diariamente y todos los días, pues por cada uno de ellos. Invitó a alguien para que le diera un mensaje para sus alumnos. Y todos, menos uno, se entregaron al Señor. Y todos estaban asombrados que hayan comprendido el mensaje y que hayan decidido seguir a Cristo. Y alguien dijo, ¿sabes cuál es la clave? Anoche, toda la noche, la profesora se pasó orando por cada uno de sus alumnos. Salieron de paseo y ese uno que no se convirtió ahí, que no entregó su vida a Cristo, en el paseo se entregó. Mira la eficacia de la oración, mis amados. Nos dispone a hacer la voluntad de Dios. No solamente la iglesia en general, el liderazgo, por supuesto, pero también los designados misioneros tenían esta práctica frecuente. El ayuno y la oración te lleva a disponer tu corazón para Dios. El ayuno y la oración sujeta nuestro cuerpo precisamente a los anhelos que tiene el Espíritu y que no se puede imponer a menos que no tomes la decisión tú. Y en tercer lugar, te da conciencia de que estás hablando con el Padre Celestial sobre sus planes, sobre sus proyectos, sobre su voluntad. Entonces es imprescindible entrar en oración. Aquí tengo una enseñanza. El propósito del ayuno y la oración es alinear nuestra voluntad con la voluntad de nuestro Dios. No es que a través de la oración y el ayuno yo lo manejo a Dios. No es así, mis amados. A través del ayuno y la oración pongo mi voluntad al servicio del Señor. Y Él define, Él decide. En segundo lugar, nos permite alterar el curso de la historia. Mira ese versículo 4 de Hechos 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En este capítulo 13 de los Hechos se altera completamente el curso de la historia. La historia que venía, amados, casi lineal y de forma ascendente, pega saltos y brincos tan altos que son sorprendentes para todos. Se altera la vida de los discípulos, se altera la vida de las autoridades, se altera todo el mundo conocido. La historia de la iglesia en Hechos 13 se marca un giro de 180 grados. Si tú has estudiado el libro de los Hechos, sabrás que los 12 primeros capítulos de Hechos
se enfocan en un personaje, Pedro. Del 13 al 28 se enfocan en otro personaje, Pablo. Los primeros 12 capítulos, su enfoque está centrado en la iglesia judía de Jerusalén y Judea. De Hechos 13 en adelante, la imagen va precisamente a enfocarse en la propagación de una iglesia gentil a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. Dime si no se altera la historia. Dime si no hay cambios tremendos aquí. El ayuno y la oración permitió que sea el Espíritu Santo, mis amados, Él que es el verdadero propulsor de las misiones, el agente por excelencia de las misiones, conduzca de la mano a Bernabé y a Saulo. ¿Quién le dijo a Bernabé que vayan a Seleucia, que tomen y que empiecen por Chipre? ¿Quién le dijo? 2 días fueron suficientes para entrar ya allí a Chipre. Entran precisamente por un lugar que es el puerto principal. Pero déjeme decirle algo importante aquí. Se altera completamente la historia porque en Hechos del 1 al 12 hay una fuerza centrípeta que aglutina a todos los creyentes en Jerusalén, en Judea. A partir de Hechos 13 se produce una explosión y una fuerza centrífuga manda a todos los creyentes por el mundo entero. Mira, mi amado, una enseñanza. La oración es el proceso a través del cual Dios organiza nuestras prioridades, dice don Miguel Núñez. La oración es el proceso a través del cual Dios organiza nuestras prioridades. ¿Quién le dijo a Bernabé y a Saulo, vayan por aquí, entren por este lado, crucen todo Chipre? ¿Quién le dijo? Si no fue precisamente el Espíritu Santo que estaba guiando y conduciendo sus vidas. Y en tercer lugar, nos permite obtener recursos espirituales que lo vamos a emplear necesariamente en el campo de batalla. Fíjate, desde el verso 6 de Hechos 13, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de él, de la fe, al procónsul. Sin lugar a dudas, mis amados, que Bernabé y Saulo conocían o habían experimentado la lucha espiritual. Lo conocían perfectamente. Se habían preparado a través del ayuno y la oración para esto. Por eso es que el verso 3 dice, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Después de 2 días de viaje, ingresan en la isla de Chipre, por ese puerto principal llamado Salamina, y cruzan de un lado al otro, hasta Pafos, que era la capital. Ahí estaba la sede precisamente del Imperio Romano, la sede del gobierno romano. Pafos era el epicentro en ese momento del culto a una diosa llamada Afrodita, la diosa de la belleza, de la sensualidad, del amor erótico, equivalente a la Venus de los romanos que todos conocemos. Y ese lugar precisamente de Pafos era el foco de toda clase de inmoralidad. Ahí los llevó el Espíritu Santo. Ahora dime si no era necesario que se habían preparado en ayuno y oración. Porque ahí mismo vendría la confrontación. 1 semana nomás más tarde de haber sido enviados, se produce la primera confrontación con un emisario de Satanás, con Bar Jesús, Elimas, el mago. Y tú te das cuenta en ese capítulo 8 que hemos leído de Felipe y el etíope. Dice que venía de adorar, el etíope venía de adorar
del templo de Jerusalén y leyendo al profeta Isaías. Y Felipe se acerca al carro y le dice: perdón, ¿entiendes lo que lees? Y ahí este hombre dice lo que es el problema del mundo entero. ¿Y cómo podré si no hay alguien que me enseñe? Mi amado, tus vecinos, tus hijos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio están esperando que alguien le enseñe la palabra, que alguien le explique la palabra, porque van como el etíope al templo y salen igual sin entender nada. Alguien tiene que decirle: este es el Cristo de la gloria, este es el Señor, y mostrarles y enseñarles a esa gente. Allí precisamente Pablo y Bernabé tienen esa confrontación con un emisario de Satanás. Y déjame decirte, no hay misión que no tenga una confrontación con el infierno. Una confrontación con... Mira el verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se llenó Pablo del Espíritu Santo? ¿Cómo se puede lograr una llenura del Espíritu Santo si no es a través del ayuno, de la oración, de la búsqueda de Dios, de la honestidad de corazón, de la confesión de pecados, de dejarse abrir para que el Espíritu Santo precisamente penetre en todos los rincones más íntimos de nuestro ser? Lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, imagínate si Pablo y Bernabé no estaban preparados, no habían tenido tiempos de ayuno y oración. ¿Qué recursos espirituales hubieran tenido para enfrentar esa situación? Por eso muchos misioneros fracasan en el campo, por falta de ayuno y de oración. Imagínense si Bernabé y Pablo no estaban preparados, no habían orado, no habían ayunado anticipadamente, no a ese momento. El diablo se le reiría en su cara, mis amados. Y por otro lado, uno puede ir viendo aquí, mis amados, que solamente a través del ayuno y la oración uno puede lograr cosas que solamente a través del ayuno y la oración se pueden dar. Ejemplo, el Señor Jesús un día lo llevó a 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración. Y dice la palabra que se transfiguró, se vistió de la gloria que él tenía antes de venir al mundo. Y Pedro, Juan y Jacobo absortos. Y se le apareció Moisés y se le apareció Elías. Y Pedro se sobó las manos y le dijo: Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Bueno, sería para nosotros quedarnos aquí. Pero ese no es el ministerio. El ministerio estaba abajo del monte. No arriba en el monte. Ahí estaba la gloria del Señor. Abajo estaban los otros discípulos peleando con un demonio que no quería salir y dejar a un muchacho endemoniado que lo metía en el fuego, lo metía en el agua y lo hacía sufrir. Cuando el Señor baja con los 3, le dice: Señor, ayúdame, por favor, mi hijo sufre. Un demonio lo tira aquí, lo tira allá. Y tus discípulos no han podido. Y el Señor dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Reprendió al maligno y listo. Y en el camino, uno de ellos le dice: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y el Señor dice: este género, solo con ayuno y oración. Cuán imprescindible, mis amados, es la oración. Voy terminando. Jesús mismo logró cosas orando que no eran posibles de otra manera.
Y ahí aparece una enseñanza. Dios, mis amados, desea recibir la gloria, mostrando que la visión es suya y que su poder la sostiene, obviamente, a través de la oración. Unas palabras finales. No vivimos en este tiempo una época de oración, sino en este tiempo vivimos una vida de ajetreo, de movimiento, de actividad, lleno de técnicas, de planes, de estrategias, en que el hombre tiene más confianza en sí mismo que en la oración y que en el Señor. Si hay un ruego que puedo pedirles esta noche es, amados, volvamos a las rodillas, volvamos a la oración, volvamos al clamor, volvamos a ver la pasión que han visto quienes iniciaron la obra misionera. Volvamos a ese clamor y pasión que ha encendido muchos avivamientos y que nos produjo ese gran movimiento llamado Lima al encuentro con Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias. Linda tu palabra. Precioso eres, Señor. Ayúdanos a entenderla, comprenderla, bendecirte, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.